Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a La Pelotera. Faltan 43 minutos para el debate final entre Hillary Clinton y Donald Trump. Eso pues es parte de la historia que nos convoca hoy cuando estamos enfrentados entre una derecha recalcitrante y una derecha centrada y moderna, en todo caso derecha, pero definitivamente centrada y moderna. Así que tenemos que andar rapidito. Tal como se los había predicho, voy a cobrar mis aciertos. El senador Álvaro Uribe Vélez ha solicitado a través de sus voceros que se piense en la posibilidad de una mesa tripartita, una mesa con tres patas: gobierno, oposición y FARC. Se lo dije. También les dije, va a pedir que esas reuniones se hagan fuera de Venezuela, fuera de Cuba, sin la presencia de Cuba y sin la presencia de Venezuela, porque él está interesado en borrar todo aquello del castrochavismo, va a presentarlo como un logro, y el presidente Santos va a tener que mamarse la vela de celo. Pero también les dije que las decisiones en torno al no iban a traer consecuencias graves. Y una de tales consecuencias comienza a visorarse desde el momento en que en el mismo día en que se firmaron los acuerdos, el Papa Francisco dijo: no me explico cómo es posible que un presidente arriesgue todo por la paz, mientras algunos arriesgan todo para continuar una guerra. Y el Papa no es ningún deslenguado y sabe de lo que está hablando y no mal utiliza los términos. Es apropiado, unívoco, inequívoco en el manejo de sus comunicaciones. Sin embargo, el señor Uribe Vélez salió a decir de que es que en Europa no saben que en Colombia no hay una guerra, porque según él las guerras son entre naciones. Pero también se le olvida de que el no le cambió la naturaleza al conflicto armado interno colombiano, para pasar del protocolo 2 a otro estadio, que es el que más tememos, o por lo menos es el que yo más temo. Y es aquel que deviene del momento en que esta comunidad internacional, que lo advirtió, y yo escuché la voz gangosa, preocupada, de ese asceta, monje, cartujo y ateo, que es Pepe Mujica, cuando hablaba de la locura que significa apostarle a una guerra o correr el riesgo de una guerra. Pero más conturbado quedé cuando escuché el texto mediante el cual el Consejo o el Comité del Premio Nobel en Oslo le otorgaba dicho reconocimiento al presidente Juan Manuel Santos y al pueblo colombiano. Las palabras fueron muy bien escogidas. Y allí los términos de guerra, guerra civil y negociación no estaban colocados al desgaire. Porque vuelvo y se lo repito, el no y estas dificultades enormes que estamos pasando cuando el señor senador Uribe y sus seguidores insisten en que en Colombia no hay un conflicto armado interno, sino el accionar de unas fuerzas delincuenciales, narcotraficantes y terroristas que confrontan al poder policial del Estado y atentan contra los civiles. En esa interpretación, este conflicto no se resuelve, ni él quiere que se resuelva a través de los mecanismos del Protocolo 2, del Estatuto de Roma o de los principios de Chicago, sino a través de la ley penal. No joda, es lo que él dice. Aquí no le vamos a aplicar ninguna normativa internacional ni de derechos humanos. Aquí le vamos a aplicar es el derecho penal para que se vayan para la cárcel y queden muertos políticamente. Frente a eso, vuelvo y se lo repito, la comunidad internacional está angustiada. Y duele mucho que, habiéndolo advertido el Papa Francisco, sus obispos en Colombia no le hayan puesto atención. Horacio Brieva escribe una columna en el día de hoy sobre lo que él llama la doble postura de la Iglesia Católica. La doble postura.
yo llamaría de otra manera, la cobardía de la Iglesia Católica, que no fue capaz de optar por donde la ética se lo indicaba y más bien decidió asumir una posición tibia desde el punto de vista político, cuando no, algunos de sus jerarcas, entre ellos el obispo auxiliar de Barranquilla, salieron a hacerle coro a las iglesias evangélicas que reclamaban por un presunto e inexistente ataque frontal, pongo entre comillas, ataque frontal y definitivo contra la familia hombre-mujer que Dios dispuso, cierro comillas. No se percataron, o definitivamente no quisieron entender que en esto se estaba jugando no la supervivencia de Juan Manuel Santos, no la supervivencia de la FARC o de Uribe, se estaba jugando la supervivencia de la legitimidad de un Estado que desde la Constitución dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y que ese derecho-deber se preserva a través de un ordenamiento constitucional, en un bloque de constitucionalidad, a través de múltiples acuerdos de derechos humanos, entre los cuales está el de libertad religiosa, por cierto. Y ahora, cuando esos instrumentos internacionales que tienen un valor superior al de la Constitución y que cuando se trata de colisión deben aplicarse por encima del resto de la Constitución política y que por eso se llama bloque de constitucionalidad, ese ordenamiento que ya no sirve para un cipote, que hemos escupido y que hemos echado al bote de la basura, nos está colocando frente a una comunidad internacional que no atina qué va a hacer porque está en contra de las cuerdas si esta situación calamitosa sigue profundizándose. ¿Qué va a hacer cuando la FARC les diga, nos llamaron a negociar y nos sentamos a negociar y a ustedes, comunidad internacional, les consta que fue así? Nos dijeron que teníamos que acogernos al imperio de la Constitución y a las leyes de Colombia y a ustedes les consta que lo aceptamos y nos sometimos a esa condición. A ustedes les consta que nos pidieron que entregáramos las armas y nos comprometimos dentro de los protocolos convenidos con ustedes, comunidad internacional, a hacerlo. Nos pidieron que entregáramos a los niños que formaban parte de nuestras filas o que se habían vinculado a nuestras filas en clara violación con el derecho internacional humanitario y aceptamos hacerlo dentro de los protocolos internacionales. La FARC dirán, nos dijeron que quitáramos de nuestros reglamentos todo aquello que tuviera en contra de los derechos de la mujer y así se convino. También dirán la FARC, nos pidieron que nos agrupáramos y nos metiéramos en unos sitios para de allí comenzar el proceso de desmovilización para convertirnos en un partido político, y la FARC le dirán a la comunidad internacional, ustedes fueron testigos. Pero también le dirán que una derecha, y ya se lo escuchamos decir a algunos miembros de la FARC en los primeros días después del día 2 de octubre, una oligarquía terrateniente y violenta convenció a muchos colombianos a punta de mentiras que fueron denunciadas por el mismo gerente de la campaña y se expresaron en contra de nosotros, en contra de la democracia, en contra de la posibilidad de una salida pacífica y política, y no nos dejaron más alternativas que volver otra vez a las mismas. Y le dirá a la comunidad internacional, nuestra lucha es justa. ¿Y qué va a hacer la comunidad internacional frente a eso? Las iglesias católicas de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI, en esta coyuntura, tuvieron un deber que no cumplieron. Tuvieron unos miedos que prevalecieron sobre la misma voluntad expresada en encíclicas, en bulas y en otras formas de garantizar la unidad del magisterio de la iglesia. No le pararon bolas, les faltó compromiso. Esto va a significar para muchos de nosotros cargar con una diana en la espalda. Y tendremos que irnos del país porque no tendremos cómo pagar un ejército de escolta para que nos protejan. O tendremos que quedarnos, Horacio, a la espera de que algún loco, amigo de estos hacedores de guerra, de estos para quienes no es posible una patria
bajo el imperio de la no violencia, nos metan un tiro en la cabeza. Pero vuelvo a repetirlo, quien alguna vez eligió una forma de vivir, también eligió una forma de morir. No es más, tampoco es menos. Seguiré trabajando para ustedes y quiera Dios que me equivoque y que esta mesa tripartita encuentre una salida a este problema. Yo lo dudo, pero es posible. Chao, nos estamos viendo.